Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Barzúa, soy argentina y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes gracias a la invitación que me hiciera el CITA. Bien, mi presentación es acerca de los aspectos socioculturales del turismo para el desarrollo sustentable. Aspectos socioculturales. ¿Por qué los aspectos socioculturales y por qué los relacionamos? Es importante relacionar en este caso con la identidad, la identidad que va a ser el eje vertebrador del desarrollo territorial de un lugar determinado. Sin sentido de pertenencia y sin identidad, no podemos tener atractivos para que vengan visitantes a nuestro lugar. La identidad es el poder que ejerce el territorio para poder enfrentarse a este proceso de globalización tan homogeneizante, donde todas las ciudades son iguales. Por eso es importante poder identificar todos los recursos culturales que tiene un territorio para poder llevarlo a la sostenibilidad de los proyectos y a la sustentabilidad. Sustentabilidad quiere decir que es el aprovechamiento de todos los recursos naturales, porque viene de la rama de la ecología, donde Brundtland en 1992, cuando empieza a hacerse el primer Congreso Mundial de la Tierra, se plantean sobre los tipos de desarrollo. Y Brundtland, que era la primer ministro de Noruega, en ese momento eleva un documento que dice que es necesario adoptar este concepto que hace a la sustentabilidad, que es tratar de ser solidarios con las generaciones futuras, hacer aprovechamiento de los recursos naturales, pero pensando siempre en las generaciones futuras. Esto es en oposición a este modelo de desarrollo eh, desquiciado que vivió y que vive el planeta, ¿no? De poder de alguna forma tener un equilibrio y poder hacer uso pero pensando siempre en la escasez de estos recursos y que debemos cuidarlos. Tenemos que tener una actitud de cuidado con los recursos naturales y con los recursos culturales de la comunidad, del territorio que nos toca actuar. Creo que este trabajo está dirigido, yo no veo quién es mi público, pero son expertos de turismo, alumnos, eh, vienen del plano gubernamental, técnicos, y bien, yo estuve ocupando todos esos roles a lo largo de mi historia de vida. Fui funcionaria pública, profesora de la universidad, fui alumna, fui soy de alguna forma una ciudadana que habita y vive la ciudad y disfruta de los recursos que ofrece la ciudad. Entonces, desde todos esos roles, pienso que los que estamos pensando en la planificación de un territorio, es importante ser puente de todos esos roles, puentes de todas esas lógicas, de la lógica política, de la lógica técnica y de la lógica comunitaria. Que nosotros podamos intervenir en el territorio, pero pensando en que hay saberes, que hay intereses con los que tenemos que manejar, con los que tenemos que lidiar y con los que tenemos que lograr que todas las diferencias de una comunidad puedan sobrellevarse y puedan ir hacia un objetivo en común. No sé si está bien hablar de territorios felices, de territorios que enamoran, pero si nosotros logramos como técnicos poder intervenir en ese espacio que nos toca y lograr que despertar interés,
despertar sentido de pertenencia en la comunidad, hacer todo lo que hagamos para embellecer nuestro paisaje, para embellecer nuestro entorno, es nuestra tarea está cumplida. Todas estas cuestiones metodológicas que se vienen desarrollando, por lo menos en Argentina, acerca del patrimonio, y cada vez con más fuerza el patrimonio está tomando cierto interés en las agendas de las políticas públicas, alimentan la esperanza de poder cuidar esta herencia que nos viene del pasado y poder de alguna forma ligarla a nuestras generaciones futuras. El patrimonio cultural cobra protagonismo en las agendas de las políticas públicas locales. Su detección, la revalorización y protección empieza a demostrar que puede ser palanca de desarrollo de un territorio. La definición para que esto suceda estaría dada por los métodos y conocimientos que se apliquen en su proceso de resignificación. El patrimonio cultural de un territorio es determinado por una política cultural taxativa. ¿Bajo qué criterios se seleccionan los bienes culturales? ¿Cuáles son los métodos de aplicación? ¿Quiénes lo determinan? Son algunas de las preguntas claves para analizar previamente una acción. Cabría preguntarse, además, como un disparador en el encauce de una intervención técnica, ¿por qué queremos conservar? ¿Para quién y para qué? Los bienes culturales están en constante construcción y suelen reflejar a la sociedad que nos ampara. A través de ellos se puede traducir las luchas y conflictos de la historia del poder local. Pero muchas veces lo preservado se liga a lo estético y estilístico. Pero en los últimos años esta concepción sujeta a las bellas artes se abre, incorporando otros saberes, acercándose cada vez más a otras manifestaciones culturales, prácticas sociales, usos y costumbres de vida cotidiana. Como por ejemplo, cuando vamos a determinar qué es y qué no es patrimonio, como una primera vista del paisaje, lo que podemos decir, esta casa hay que preservarla porque reúne las condiciones estilísticas y la belleza de una época determinada de la arquitectura. Entonces son los técnicos los que van a decir, es Art Nouveau, esta casa fue la primera, bueno, hay que conservarla y hay que legislar y hay que resguardarla y cuidarla con alguna legislación que lo proteja y con todos los requisitos que esa legislación requiere. Pero muchas veces se deja de lado por ahí esa casita de adobe, no sé, en México, pero aquí en Argentina el adobe es un sistema de construcción que se utiliza mucho en el interior de nuestro país, en el norte, son construcciones con barro, es un sistema muy típico y han sido las primeras construcciones del desarrollo urbano y toman valor porque por ahí fue habitada por un personaje que resulta ser muy querido por la historia del lugar y si no se conserva y no se preserva, de alguna forma lo que no se está respetando es el sentir de la comunidad. La comunidad es la que vive y disfruta el patrimonio. El habitante de todos los días, es que camina y que transita por las calles, es el que de alguna forma sabe cuáles son los valores, sabe qué árbol es importante, por qué ese árbol es importante, por qué esa casa es importante, porque me ha pasado, por ejemplo, en pueblitos rurales, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, utilizando esta metodología que después voy a describir, de la comunidad querer preservar un tronco, un palenque, lo que se denomina palenque. Y ellos querían iluminarlo y querían restaurarlo, y querían de alguna forma ponerle un cartelito, porque en ese palenque
ataba el caballo un personaje de la historia del lugar. Y entonces ahí decimos, ¿por qué no puede ser eso patrimonio? Eso es patrimonio porque es la comunidad la que determina y dice, este tronco, que para los ojos de alguien que no conoce la historia y el sentir de ese tronco puede pasar como un objeto cualquiera, pero para la comunidad ese tronco cobra de vital importancia porque es la historia y es parte de la historia del lugar. A partir de ahí, relatos, rutas que resultan de mucho interés para el visitante. O sea, ese pueblo tiene que mostrar, tiene que contar, cuenta su historia y hay mucho turismo que está ligado a esta necesidad no solo del entretenimiento, sino también de buscar la historia del lugar y de buscar los atractivos, los mitos, todo lo que hace al patrimonio intangible, la cocina, los sabores, los aromas de un lugar. Entonces, por ahí es importante generar, cuando hacemos una planificación turística, un espacio de participación ciudadana, para que la comunidad pueda expresar su sentir. Entonces ahí nosotros los técnicos nos estamos convirtiendo en puente entre la lógica técnica y la lógica comunitaria. No hay que dejar de lado en estos espacios al poder político. El poder político es el decisor. Entonces las tres lógicas tienen que estar de acuerdo, la comunidad, la política y la técnica, porque si no, no hay planificación que sirva, no hay gobernabilidad sobre lo que la comunidad puede decidir. Cuando generamos un espacio de participación ciudadana, que le estamos dando voz a todos en forma democrática, estamos dándole voz sin estatus sociales, sin condiciones sociales ni religiosas, ni nada que pueda diferenciar a la comunidad. Los ponemos a todos en un lugar común. Todos somos iguales y todos tenemos la misma condición de opinar y de hablar y de decir qué es y qué no es patrimonio. Si nosotros de alguna forma tomamos en cuenta estos principios a la hora de generar un espacio de participación ciudadana, estamos contribuyendo hacia la democracia, estamos contribuyendo a la sustentabilidad de los proyectos, porque la comunidad se siente partícipe, se siente protagonista y al sentirse protagonista toma importancia a la planificación, toma importancia al cuidado de ese recurso. Estos espacios donde uno reflexiona sobre lo que se conoce, pero lo que pasa es que nosotros sabemos lo que tenemos en el territorio, pero no reflexionamos sobre esos valores culturales. Y lo que hay que hacer es un ejercicio del pensamiento, reflexionar y pensar sobre esos valores culturales y saber qué hacer con ellos, cómo los mostramos, cómo unimos y cómo enlazamos este presente con las futuras generaciones, con nuestros antepasados, ¿sí? Y cómo de alguna forma ese recurso cultural va a poder ser un recurso cultural propiamente dicho, ¿sí? Un capital cultural. Al revitalizarlo, al valorarlo, ya lo transformamos en un capital del territorio. Ese recurso pasa a ser un capital de desarrollo, para el desarrollo económico, para el desarrollo local, ¿sí? de esa comunidad. Con los espacios de participación, cuando, por lo menos en base a mi experiencia, he desarrollado muchas acciones en este sentido en distintos territorios de la República Argentina, ya sea en pueblos rurales, ciudades, o sea, más en condiciones urbanas, con poblaciones de 2.000 y 3.000 habitantes a poblaciones de 45.000 habitantes, y de alguna forma encontré
una metodología que se puede traspolar a estas dimensiones territoriales sin ningún problema, donde se cuida el tiempo, el tiempo de trabajo con la comunidad. Cuando nosotros convocamos a la comunidad a hacer una tarea semejante, como un inventario participativo de los recursos culturales del territorio, tenemos que tener en cuenta el tiempo de ese ciudadano que va a dedicar y que va a regalar, ¿sí? Decir, bueno, no podemos trabajar 6, 8 horas con la comunidad, no. Tenemos que en solamente 3 horas de alguna forma poder cumplir los objetivos y poder obtener los resultados que nos planteamos en esa convocatoria comunitaria y ser respetuosos con los tiempos, ¿no?, de esa comunidad. Por eso esta metodología que diseñé, que después seguro que la voy a poner al alcance de todos ustedes en una versión en papel para que puedan tenerla, la considero como una metodología apropiada porque se respetan los tiempos de la comunidad, se logran los resultados y a su vez el espíritu es despertar ese sentido de pertenencia de la comunidad. Porque a través de este ejercicio de reflexión de lo que se tiene, cómo cuidarlo, cómo preservarlo, y que el ciudadano se hace cargo también de ese cuidado, no está esperando que por ahí alguna política gubernamental, algún técnico del municipio, del poder local tenga que hacerse cargo, no, sino que es la misma comunidad, es el mismo vecino el que dice, quiero que este árbol se determine que sea patrimonio natural del barrio. Y es el propio vecino el que presenta esa idea para cuidarlo y es el propio vecino el que va a cuidar que no lo rayen, que no lo destruyan, que no se corte, que no se tale. Por eso es importante en este trabajo comunitario despertar ese sentido de pertenencia y ese amor por lo que se tiene, por el paisaje que uno vive y transita todos los días. La determinación de considerar qué es y qué no es patrimonio en el plano de los organismos internacionales, por ejemplo, se ha recorrido un largo camino para lo cual se citan algunos, como por ejemplo la Convención en la protección del mundo de la herencia cultural y natural, que fue sancionada en París en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, conocida como Convención de Herencia Mundial, donde la organización es custodia de los monumentos, sitios y paisajes de valor excepcional para toda la humanidad. Se inscribe en sitios culturales y naturales en la lista de herencia mundial. No obstante, la convención no hace referencia en ese momento a la herencia intangible y por consiguiente varios miembros estados toman la iniciativa de establecer dentro de la UNESCO un instrumento normativo internacional que relacione a estos varios aspectos de la herencia intangible, a saber, o tan conocida como cultura tradicional o folclore. Por consiguiente, la Conferencia General de la UNESCO, reunida en París de 1989, con motivo de su 25 reunión, no se dice 25 reunión, pero bueno, considera que la cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio universal de la humanidad y que es un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad cultural. Además de otorgar la importancia social, económica, cultural y política de su papel en la historia de los pueblos, así como del lugar que ocupa en la cultura contemporánea. Desde este recorrido se puede decir que patrimonio es todo aquello que sentimos como propio y que a su vez lo compartimos en un sentimiento colectivo, al cual le otorgamos un valor simbólico que se sostiene en el presente,
proviniendo del pasado histórico común. El patrimonio, ¿qué hace? Nos diferencia, identifica y también nos integra con la comunidad y el territorio. Existen mecanismos más actualizados y avanzados en sus concepciones que los citados anteriormente, pero no dejan en coincidir con una clasificación general que luego en un gráfico se les va a poder mostrar, donde se clasifica el patrimonio cultural, al cultural tangible e intangible. El concepto de patrimonio es abordado por otros organismos internacionales, donde además de otorgarle otras definiciones y clasificaciones, también dan recomendaciones para su tratamiento, como por ejemplo lo que ustedes deben conocer, que es la Carta Internacional sobre Turismo Cultural por la Asamblea General del ICOMOS. En esta carta, el patrimonio, el concepto de patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, grupos originarios, y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual, sino futuro. ¿Por qué es insustituible? Si de repente, como hablábamos, hacíamos el ejemplo del árbol, un árbol histórico se tala, no lo vamos a sustituir con otro árbol. Ese árbol es histórico porque algo sucedió debajo de ese árbol. Y ese árbol es importante para la comunidad por ese hecho histórico. No lo vamos a reemplazar con un árbol nuevo. Por eso el patrimonio hay que cuidarlo, es insustituible. Con respecto a los conceptos de desarrollo, lo incluyen, comprendiéndolo desde la cultura, en cuanto que es portadora de valores, símbolos prácticos y considerada como una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad, de acuerdo con la forma particular en que resuelve o entabla relaciones, consigo misma, con otros, con la naturaleza y con un sistema de creencias. Esto es lo que definimos cultura. Son entonces básicamente las relaciones que se entablan, las formas de entablar las relaciones que tiene el hombre con estas 4 dimensiones. Lo vuelvo a repetir, como la naturaleza, la relación que entabla con la naturaleza, consigo misma, con los demás y con el sistema de creencias. Hay, no sé, pero debe haber infinidad de acepciones o definiciones de cultura, pero creo que esta es la que de alguna forma puede resumir y con la que me quedo y elijo para mi trabajo, ¿no? para todo el marco teórico que necesito para el trabajo de investigación-acción acerca del desarrollo territorial. La cultura también es entendida como el conjunto de procesos donde se elabora la significación social. En este sentido, es definida como el proceso social de producción, circulación, consumo de significaciones, es decir, como la dimensión simbólica presente en todas las prácticas sociales. Si se refiere a desarrollo, aparece otro elemento fundamental, el capital social, de reciente exploración, compuesto por personas, familias, grupos determinados, y se determina por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívicos practicados y el nivel de asociatividad
que lo caracteriza. Esta definición de lo que es el capital social lo hace el Robert Putnam en 1994. En este concepto, la confianza es un factor determinante y la generación de la misma necesita de participación. La participación puede ser tomada como un tipo de práctica social que supone una interacción que se expresa entre el Estado y actores de la sociedad civil, a partir de los cuales estos últimos penetran en el Estado. La participación ciudadana ha demostrado que puede otorgar ventajas comparativas en los modelos de desarrollo. Su vínculo con el patrimonio cultural está dado como instrumento de aplicación fundamental, ya que, por ejemplo, en un proceso de detección participativa se garantiza que la mayor cantidad de personas expresen sus diferentes recreaciones, creencias y valores simbólicos de la comunidad, y al mismo tiempo que sean protagonistas de acciones de promoción cultural, provocando sustentabilidad y sostenibilidad de las acciones y compromiso para la protección de la herencia cultural. Esto es a modo de síntesis de lo que veníamos hablando. No se puede escapar a la época en que vive. Se presenta la oportunidad de buscar nuevos caminos por los que se puede transitar y construir la imagen de un turismo a la altura del hombre, fundamentalmente basado en principios éticos. En ese sentido, en el campo del desarrollo, el turismo debe girar en derredor del capital social y cultural. Las posibilidades de participación en la planificación, la libertad de desarrollar las propias potencialidades de un territorio y de una comunidad facilita reorientar la economía hacia un rostro más humano. Cabe mencionar que la participación ciudadana, a modo de conclusión, se relaciona con el patrimonio a modo de instrumento y como un fin en sí mismo, contribuyendo sustancialmente a que el universo de bienes culturales pueda ser percibido y vivido como algo de todos y para todos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a esperar las preguntas, que, bueno, estoy ansiosa de saber qué es lo que he despertado, cuáles son las inquietudes que se despiertan a partir de ahora, y por ahí me faltó ser más específica en lo que es la metodología que he descubierto para poder hacer selección participativa del territorio, y que es una idea poder llevarla al territorio mexicano en el futuro. Así que bueno, me quedo a disposición de ustedes.